Vamos a hablar sobre artritis reumatoide. Es difícil hablar de artritis reumatoide de frente de terapéutica a un grupo de jóvenes alumnos entusiasmados con la reumatología y la educación si no conocen un poco de esta enfermedad. ¿A qué sigue? En primer lugar, hay un libro que lo tiene la señora Magda, que ustedes conocen en el Hospital Almenara, y además hay 100 ejemplares en la Facultad de Medicina. Se lo doné a la universidad que hemos hecho este libro, con editores, que es la doctora Alarcón de la Universidad de Birmingham, el doctor Jara de México, que es peruano, y 3 colegas jóvenes que también enseñan, algunos de ellos en la facultad, y de los cuales uno de los autores es el doctor Juan Ángulo, quien está acá presente. ¿A qué sigue? La artritis reumatoide es una enfermedad que se conoce poco. Antes del siglo XVII o XVI había poca información, a no ser algunas historias de poblaciones nativas de los Estados Unidos de Norteamérica, en donde hacían algunos distingos entre lo que podría ser una espondilitis anquilosante y una artritis reumatoide. Sin embargo, la mayor evidencia es a partir del siglo XVI y XVII, y esto, quién sabe, es Renoir, un pintor por ustedes conocido, fue una persona que hizo artritis reumatoide, y seguro cuando viajen a París y puedan ustedes ir a ver el museo donde están sus pinturas, hay fotos donde él, estando con una notoria limitación, podía pintar, inclusive hizo muchos cuadros. La que sigue. La enfermedad, la prevalencia de la artritis reumatoide es discutible. Hay diferentes prevalencias en distintos países. La incidencia es mucho más compleja hacerla. Se sabe que uno tiene que tener registros de los pacientes, y los sistemas de registros en muchos países, específicamente en el nuestro y especialmente en Latinoamérica, son difíciles de hacerlo. El Ministerio de Salud no tiene los recursos para hacerlo. Entonces hay metódicas como para poder hacerlo bajo un sistema que se conoce como COP-CORD, que es la evaluación de un pueblo, en donde uno puede, más o menos haciendo la extrapolación de la información de este pueblo, puede uno conocer las circunstancias de las enfermedades en esta población. Fue así que en el año 2007, Rocío Gambó, que ahora trabaja en el servicio, Mariela Medina y todo el servicio de reumatología del Hospital Almenara, durante un año hicimos una inversión de nuestro propio dinero y estudiamos y atendimos a una población en Cieneguilla, haciendo divulgación a través de mensajes por volantes, el radio de la localidad y con permiso del alcalde, y se tomaron a trabajadores de salud cercanos, y se pudo hacer un trabajo muy intenso a fin de determinar en las 15.000 familias la prevalencia de esta enfermedad. La que sigue. Esa prevalencia se puede determinar más o menos, esta creo que es una de las pocas que puede reflejar una información de una serie de patologías en las poblaciones de nuestro país y en nuestro mestizaje. La artritis reumatoide se da en esa población 0.5%, y si uno puede extrapolar eso hacia el resto de la población, se podría asumir que es alrededor del 0.5 la prevalencia de esta enfermedad. Hay otras enfermedades que se pudieron hacer, son los únicos datos que existen de estas otras en manera cuantificada, y así se puede conocer como evidencia, o por lo menos una información que dé asidero a considerar la prevalencia de esta enfermedad y de otras. ¿A qué sigue? En la reumatología en nuestro país siempre tenemos que enarbolar banderas cuando algunos de nosotros llegan a tener posiciones importantes en la formación académica. El doctor Pedro Stastny fue el número 1 de su promoción de San Marcos el año 58, y fue probablemente candidato al Premio Nobel de Medicina hacia el año 72, cuando un doctor Bene Serraf, que era de origen libanés, venezolano, norteamericano, ganó el Premio Nobel de Medicina por su descripción del antígeno HLA-B27 en pacientes con espondilitis anquilosante. El doctor Pedro Stastny lo hizo en artritis reumatoide, y fue el que describió la asociación del antígeno HLA-DR4 entonces en pacientes con artritis reumatoide. El doctor Stastny ha sido un frecuente asistente a nuestros congresos, mantiene una relación con el servicio, y siendo un hombre ya de cerca de los 90 años, continúa activo trabajando en Houston. La que sigue. Nosotros, un grupo de médicos que trabajamos en el Hospital Almenara y en el Hospital de la FAP, doctor Angulo, FAP, Almenara, el que les habla, pudimos juntar unas muestras de pacientes con artritis reumatoide. Habían algunas diferencias en estas características de poblaciones. El Hospital Almenara básicamente maneja poblaciones estratos socioeconómicos C y D, en donde es más uniforme el mestizaje de nuestra población,
En el hospital de la FAP es probablemente más A y B, o B y C, donde hay otras características genéticas probablemente. En este caso, con la ayuda del doctor Frank Bolheim, quien pudo conseguir los recursos, y mediante nuestro propio dinero pudimos viajar en ese entonces llevando una caja con la muestra de suero de los pacientes hasta la Universidad de Lund, que está en Malmö, Suecia. El doctor Bolheim consiguió un fondo del rey de Suecia y pudo estudiar la tipificación de los antígenos de histocompatibilidad en nuestros pacientes. En ese entonces, el antígeno, y ahora, que se encontró es el 1402, es un antígeno que se encuentra más en poblaciones nativas en el continente americano, tanto en México como en Colombia y en nuestro país, y expresa nuestro mestizaje. Hubo además un haplotipo que se encontró con mayor frecuencia y este fue el primer reporte que se pudo hacer. La doctora Fresia Castro es médico de la Fuerza Aérea, trabajaba con el doctor Angulo, que también fue jefe y ahora está retirado del hospital, y estuvimos trabajando con él, llevando las muestras y dando la información sobre los casos. La que sigue. Bueno, en estos estudios, en este estudio específicamente se pudieron tipificar más o menos los alelos que se pudieron estudiar, y si bien habían varios alelos, entre ellos el 0404, que es un estudio que hace después el doctor Angulo, se pudo identificar que la proporción mayor estaba en el 1402. La que sigue, por favor. Entonces, en nuestros países, los países que han tenido determinación de los antígenos HLA-DRB son Chile, Argentina, Colombia, Estados Unidos, inmigrantes en México y Perú. Uno relacionado al que les acabamos de publicar, donde es una mayor población de origen mestizo, probablemente niveles esos que no son socioeconómicos C y D, y el 0404 que se da más en mestizaje y que es un antígeno ligado a poblaciones hispánicas, que es el que lideró el doctor Angulo con un colega, el doctor Ribeil, de la Universidad de Houston en Texas. La que sigue. La que sigue. Sin embargo, en un ánimo que ha sido creciente desde lo antiguo, es a no adoptar necesariamente posiciones genuflexas ante el conocimiento. El conocimiento debe ser universal, sí, pero también debe ser propio de nosotros. Es decir, es clásico leer los artículos de poblaciones que tienen información sobre sus poblaciones y que nosotros las aceptamos como nuestras, y no debe ser así. Un poco el sentido del trabajo del Servicio de Reumatología, que a la par tiene cerca de 56 publicaciones en revistas de todo tipo, sobre todo en aquellas que se llaman de factor de impacto muy alto. Pudimos hacer una serie de estudios desde hace muchos años, desde que regresamos un grupo a Perú a trabajar, y desde entonces comenzamos a publicar y a hacer una serie de informaciones como las que le acabamos de reportar. Entre ellos, nuestra orientación fue relacionada a lupus, artritis reumatoide, y juntamos con una doctora, que es la doctora Alarcón Riquelme. La doctora Alarcón Riquelme es la hija de un famoso médico mexicano, reumatólogo fallecido, un investigador muy reconocido, que trabajando en una universidad en Suecia, precisamente pudo conseguir fondos para hacer estudios en pacientes de Latinoamérica. Y se pudo encontrar que algunos cromosomas estaban ligados hacia el antígeno de histocompatibilidad clase 2 de la región clase 2. Miren ustedes que el título es Artritis reumatoide en latinoamericanos que enriquecen el ancestro amerindio y se asociaban con esos genes. Este estudio está publicado en una revista que es el Arthritis and Rheumatics, que lastimosamente este proyector no es tan bueno y no registra el año, pero es el año 2010 me parece. La que sigue. Ahí hay que criticarle a Roy para poner ese proyector. Aún así, este es otro dato que es importante, porque esto es casualmente lo que les había hablado hace un momento, es decir, nuestro mestizaje. Fenotípicamente, algunos podemos lucir un poco más blancos que otros podemos lucir más nativos que otros, pero debe enorgullecernos cualquiera de ellas porque tenemos genes ancestrales. Estos genes ancestrales se han expresado en este estudio. Casualmente, a manera de que conseguimos fondos, y estos se han hecho estudios con dos centros de genética importantes, uno que está en Oklahoma, que es el Centro de Genética de Estados Unidos, y otro que ahora está en Granada, que es el Centro de Genética de un grupo muy importante de dinero, de poder, y se pudieron estudiar el grado de mestizaje, es decir, la cantidad de genes que se pudieron encontrar en determinadas poblaciones en las que se estudiaron y se tenían información siguiendo metodología que ahora pueden estudiarse más de 200.000 genes y uno puede saber más o menos
la orientación de las poblaciones. En realidad casi no hay poblaciones puras, tal vez solamente nuestros nativos de la zona de la selva de Madre de Dios, aquellos que no son contactados, pero en el resto del mundo probablemente este contacto sucede en muchos sitios. Ustedes pueden ver que los Yoruba son poblaciones de raza negra de Nigeria, sus genes son básicamente africanos, naturalmente. Hay europeos que tienen tipificación básicamente de sur europeo, de norte europeo, etc. Y México tiene, por ejemplo, en un número de individuos 165, tiene genes amerindios nativos, casi el 0.5 y 0.3 de sureuropeos y en menor cuantía noreuropeos. Ellos tuvieron inmigración francesa durante el intento de conquistar y hacer un imperio de México. Perú, en los 179 pacientes que aportamos para el estudio, y que, cosa curiosa, les cuento rápidamente, todos estos estudios fueron autorizados por el Comité de Ética del hospital, era un proceso que se seguía, y llegó una vez una persona, en una época de política que no les quiero contar, pero porque se acerca a las reelecciones y de repente piensan que yo tengo alguna tendencia de negar a algún grupo, pero no es mi intención, pero sí, o no mejor, Roy me dijo que no diga nada. Pero la cosa es que me prometieron de que no haga estudios científicos si nuestro grupo hacía horas extras y que hiciéramos estudios en relación a interés de lo que es la práctica de trabajo del hospital. Esa es una necedad, o sea, cuando uno quiere investigar, nadie le puede poner un parámetro para nada. Tiene que hacer lo que siente que puede hacer y en el tiempo que le puede dar. La institución médica de Seguro Social nos da 2 horas para investigación. Si bien nuestro grupo lo hacía, algunos tal vez no lo hacían y hacían otras cosas, pero eso no era nuestro interés. Ese señor nos quiso dar horas extras y después hizo lo posible para que no trabajáramos. Pero en fin, pero nosotros sacamos publicaciones y ustedes pueden ver que nuestra población, en los niveles C y D socioeconómicos, 0.7 son genes nativos, es decir, y 0.2 son genes hispánicos básicamente, y un cachito probablemente son genes europeos de origen italiano, que fue una de la segunda inmigración. El doctor Angulo, por ejemplo, su ancestro es italiano, solimano, el segundo apellido. Mi yerno también es de origen, sus ancestros son italianos, y seguro que Mala es Tasso, por si acaso, su segundo apellido también es de origen italiano. Y hemos tenido mucha inmigración italiana desde la época de Bolognesi. En fin, entonces sí tenemos genes, pero en menor cuantía obviamente. Entonces el fenotipo puede ser diferente, pero el genotipo explica que tenemos esta proporción de genes y eso nos da fortaleza lo que es nuestra identidad. La que sigue. Bueno, esa artritis reumatoide en general nunca comienza cuando nos da los síntomas, en realidad comienza mucho tiempo atrás, probablemente años atrás. Los finlandeses pudieron hacer un estudio en donde encontraron los anticuerpos citrulinados en pacientes que habían hecho artritis reumatoide y ellos, sí, son 2 millones de habitantes, le tomaban muestra de sangre y pudieron encontrar que 6 años antes en un grupo grande ya tenían positividad y por lo tanto desde entonces ya estaba sucediendo este fenómeno, es decir, la genética, los antígenos de histocompatibilidad y la epigenética, o sea, factores externos a la genética que son los que coinciden, provocan el inicio de los anticuerpos y más adelante se hace la enfermedad y se desarrolla los síntomas y signos tiempo después. La que sigue, por favor. Muy bien, este es un resumen un poco de lo que sucede en los pacientes con artritis reumatoide, es decir, miren ustedes, 18 años, como 28 años, que probablemente están acá ustedes, la mayoría de todos ellos, 40 años a más, donde seguro estoy yo para adelante, no seguro, de hecho estoy, y ustedes ven acá el timo, que tiene la capacidad de producir células vírgenes nativas, células linfocitos T en gran cantidad, y a la manera que el tiempo pasa, esto disminuye. Hay una manera de saber cuánto se produce que se llama TREC, que es lo que es el T-cell receptor excision cycles, que permite saber la cantidad de linfocitos T que se producen. Pero a la manera que se van reproduciendo, los telómeros que están en los cromosomas se van gastando y por lo tanto el paciente va presentando trastornos en la respuesta inmune. Esto fue un ganador del premio Nobel hace unos 3 años en medicina, al describir que las células cuando se replican en forma constante pierden sus telómeros y al perder los telómeros pierden una respuesta inmune. Por ende, ¿qué significa la replicación de la
de las células y la constante replicación de los telómeros es un desgaste. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando una enfermedad está activa. ¿Cuándo está activa? En la artritis reumatoide, cuando hay mucha artritis, porque las células están constantemente autoagrediéndose. Por eso el objetivo es apagar la enfermedad, en lo posible ponerla a cero. Y luego de esto, ustedes ven que cuando una persona nace, tiene muchas células T, y a la manera que va envejeciendo, estas disminuyen, pero cuando se llega a los 50 o 60 años, las células vírgenes que ya se agotaron comienzan a ser sustituidas por otras células como los natural killers, pero que ya no tienen la misma función. Por eso es que mayor cantidad de neoplasias, otro tipo de enfermedades, respuesta a infecciones, es deficiente cuando la persona llega a una mayor edad, y eso lo ven ustedes de diario. Entonces, eso es un concepto fundamental. Por eso, a la manera que se descubra más temprano la artritis y se apaga, menos posibilidades de infecciones pueden haber. La que sigue, o complicaciones o neoplasias. La que sigue, por favor. Hay un estudio bien interesante que fue hecho por esta doctora, que es Sherin Gabriel, es una médico, mujer, y que hizo una aproximación de cuánto envejece una persona a la manera que el tiempo pasa. O sea, por cada año de enfermedad que no se trata, pierde más o menos 2 a 3 meses. O sea, envejece 2 o 3 meses más que su par que no tiene enfermedad. ¿Sí? Eso es más o menos. Y al momento que se le hace el diagnóstico, usualmente ya perdió 2 años adicionales. Es decir, si una artritis no se controla desde temprano, rápidamente va a envejecer más fácilmente, y por ende la tasa de la enfermedad, de infecciones, neoplasias, es mucho más alta, y la expectativa de vida es mucho menor en los pacientes. La que sigue. La artritis reumatoide es una enfermedad que la definición es sencilla para todos ustedes, es poliarticular, simétrica. Las manos están más grandes porque las manos son las mayormente comprometidas, y es una enfermedad sistémica. Me da afección, manifestaciones generales, cansancio, hay fatiga, una serie de compromisos del estado general. La que sigue, por favor. Y por ende vamos a encontrar también otros hallazgos a la manera que la enfermedad continúe o avance o esté activa. Nódulos reumatoides, las afecciones cardiovasculares son muy frecuentes, altamente frecuentes, porque el fenómeno inflamatorio compromete todos los tejidos y órganos, inclusive arterias. Pueden haber componentes a niveles neurológicos, hematológicos y a diferentes tejidos de la economía humana. La que sigue. Esta es una radiografía, una foto que ustedes pueden ver un paciente en el año 92 y en el año 2002. Es notorio que el daño se produjo en ese tiempo. Ya comprenderán ustedes que en ese tiempo cuánto perdió en lo que es el envejecimiento inmune, no el envejecimiento cronológico. Usualmente el envejecimiento cronológico va a la par con el envejecimiento inmune, pero cuando existe una enfermedad inmune, el envejecimiento inmune avanza más rápido que el cronológico, es decir, uno se hace más viejo inmunológico respecto a la edad si no se controla la enfermedad. La que sigue. Bueno, esta enfermedad, si no se controla, antes solíamos ver pacientes con esas características, es decir, articulaciones dañadas. Muchos médicos todavía no conocíamos bien la patología, les dábamos de inicio muchos corticoides, no teníamos tampoco mucha opción. Yo recuerdo claramente, otra vez, no es política lo que quiero decirles, pero un año que más o menos por las décadas de los 80, en nuestros hospitales no había nada, y lo único que encontrábamos era metotrexate, un medicamento muy barato, que hasta ahora sigue siéndolo felizmente, y iniciamos una forma de terapia con este medicamento que en una época nos asustaba, que podía hacer daño, y el año 86 presentamos en un congreso panamericano de reumatología uno de los primeros artículos que decía de primera indicación metotrexate, porque veíamos que había una gran respuesta. Pues bien, ese fue un estudio abierto, no controlado, no comparado, tal vez no tenía tanta valía, pero daba pie a pensar de que existía. Eso nos sirvió, y no un doctor Hoffman, que fue el que describió temprano en la Clínica Mayo, el año 70, comenzó a seguir muchos pacientes, y recién después del 86 el Colegio Norteamericano de Reumatología, que es una institución que tiene mucho dinero y puede hacer estudios controlados, probó su beneficio. Hace un año o dos, un doctor que se llama Odell, que fue el presidente del Colegio Norteamericano de Reumatología, en una sesión que se llama plenaria, pudo discutir con otros colegas que ese medicamento seguía teniendo mucha valía para el tratamiento de la artritis reumatoide, solo que hay que conocer su momento, sus dosis y seguimiento constante de los pacientes.
aplicando lo que se puede llamar, en el uso de biológicos le dicen treat to target, es tratar el objetivo dirigido a los biológicos, pero en realidad se debe comenzar con todos los pacientes con artritis reumatoide, controlarlos como con cualquier enfermedad autoinmune de cerca y sabiendo cuál es el curso y su seguimiento. La que sigue. Bueno, igual, un grupo de médicos latinoamericanos, también con Marta Alarcón y un grupo que nos interesaba saber qué pasaba con nuestras poblaciones, es decir, no queremos tener actitud genuflexa ninguno de ustedes ante el conocimiento, sino también producirlo, y el producirlo implica trabajar, y hacíamos inversión de nuestro bolsillo, sacábamos plata y podíamos hacer estudios que nos permitía conocer nuestra realidad socioeconómica en nuestro país, y hicimos una cohorte de casi 1.006 pacientes, 1.056 pacientes, y pudimos ver las características de estos pacientes. Estos estudios, si ustedes buscan en la página web GLADAR, GLA, Grupo Latinoamericano a Artritis Reumatoide, van a encontrar GLADAR, una serie de publicaciones. Tenemos cerca de 14 o 16 publicaciones, y otra que se llama GLADEL, que estudiamos lupus en poblaciones mestizas de nuestros países o afroamericanas o nativas, que es diferente a las poblaciones norteamericanas, europeas, en cuanto a prevalencia, compromiso de órganos y tejidos, y por ende nos da una visión de lo que queremos, de nosotros. No necesariamente implica un chauvinismo decir que tenemos que solamente estudiar a nosotros, no, sino es necesario crear información. Por eso, no soy político, lo que les voy a decir a ustedes, los reto a que cuando sean residentes hagan investigación de sus propios pacientes, pero con metodología y con conocimiento, que puedan siempre que van a los congresos, mis residentes, ahora médicos del servicio, cada vez que iban a presentar sus publicaciones en el Congreso Norteamericano de Reumatología, en el Congreso Europeo, cuando discutían miraban de frente a frente, porque sabían que la información que habían sacado era seria y no tenían por qué mirar así o escuchar de lado, porque el conocimiento implica tener una posición de dominio sobre lo que uno sabe y puede discutirlo con quien fuera. La que sigue. Entre las cosas que conocimos, por ejemplo, no se sabía, las poblaciones norteamericanas y las caucásicas, básicamente el promedio de la relación mujer-hombre es 2.5 a 3. En nuestra cohorte de pacientes del Hospital Almenara y en la cohorte latinoamericana, esa proporción es entre 5 a 6, una gran diferencia, o sea, más mujeres que hombres. Eso es un hecho notorio y se han repetido en casi todas las cohortes, es un punto diferente. La que sigue. Eso lo publicamos en una revista que ahí salió el nombre. Este es parte del libro, en donde ustedes ven de que la metodología en el tiempo solamente era radiología y encontrábamos estos daños. Ahora hay tests que nos permiten desde temprano, o formas, o determinaciones con test de Sharp que se llama, o pruebas, son médicos que se han dedicado a la radiología reumatológica para buscar diagnósticos tempranos y a su vez saber el curso de la enfermedad respecto a una forma de terapia. Entonces podemos hacer lo antiguo. Lo moderno es con la resonancia, rápidamente nos da erosiones cuando la radiología no da, o formas como son los Dopplers, en donde se da inflamación en una articulación. ¿La que sigue? Y obviamente la diferencia, miren, una radiología que parece normal acá, ya hay daño notorio en la resonancia magnética, pero la resonancia magnética no se puede hacer de diario, no se puede hacer de constante, no es una técnica para usar en los pacientes con artritis reumatoide, a no ser que sea una circunstancia especial, porque es costosa, irradia mucho, y en verdad esto es solamente para hacerles conocer que uno tiene que saber temprano que existe daño en los pacientes y sus articulaciones. La que sigue. Bueno, en el mismo intento de saber qué cosa es lo que conocíamos, teníamos y qué podíamos aplicar, hicimos rondas de trabajo y de estudio, en donde pudimos seguir a, por ejemplo, a hacer una posición de consenso en pacientes con lupus, con artritis reumatoide en América, y esto fue por colegas de Chile, de Estados Unidos, de origen español y mexicano, brasilero, brasilera, argentino, el que les habla, venezolano, mexicano, ecuatoriano, colombiano, mexicano y argentino. Se pudo hacer un test de posición que ahora ha variado totalmente porque la medicina y la terapéutica también ha variado. La que sigue. Entonces, las instituciones que tienen capacidades y pueden seguir a los pacientes y pueden ofrecernos más detalles, podemos escucharlas y también seguirlas, por cierto. Eso otra vez no es un chauvinismo, negarse a ver lo que es importante.
El año pasado, en octubre, y precisamente en el último Congreso Norteamericano de Reumatología, se presentó lo que es el esquema que se sugiere con los medicamentos actuales para el tratamiento de la artritis reumatoide. Y se da unas posiciones que se van conociendo cada vez mejor. Es decir, el tiempo óptimo para esperar respuesta de un medicamento es 3 meses, cuando son lo que se conocen como FARMES, o DMARDs, cuando es su acrónimo en inglés. En los biológicos se puede esperar un tiempo mayor. El enfoque terapéutico es para el común de los pacientes, solo casos excepcionales se puede usar diferente y hay que medir la actividad de la enfermedad. Hay maneras de cómo medir la enfermedad, hay fórmulas matemáticas inclusive de cómo hacerlo. O sea, no pasa por la historia de que eso es lo que se sabe, ese es el treat to target, es decir, veo al paciente, se siente mucho mejor. Algunas veces los pacientes nos dicen, doctor, fui a la consulta del doctor y solamente me miró las manos y me dijo que estaba muy bien y que hacía con lo mismo. No, se mide articulaciones dolorosas, inflamadas, cómo se siente el paciente, si tiene mucho cansancio, en una escala de 0 a 100, cuánto podría ser. 0 es nada y 100 es lo máximo, él puede medirlo y apuntarlo y sale una fórmula. Esa fórmula es lo que en inglés se llama el DAS, que es el Disease Activity Score, el score de la actividad de la enfermedad. Hay uno de 68 articulaciones y otra de 28, y uno puede saber bien cómo está. Esto escrito y ustedes ya lo han leído, entonces es fundamental medir la actividad de la enfermedad. La que sigue. Este es para recordarle, insistirle, que el metotrexate, medicamento barato, que puede costar unos 20 soles o 30 soles como máximo de tratamiento al mes, sigue siendo el medicamento de excepción. Es fundamental. Aquí quiero encontrarles algo. Es cierto que puede existir información que nos dicen que tal medicamento es bueno, pero mientras no sea medido, es decir, no se mida con instituciones serias y sea adecuadamente aceptado, uno no puede afirmar que sí funciona. Dicho de otra manera, yo puedo sacar artículos en 20 revistas, y a mí mismo he escrito en revistas donde después pienso que no estuvo bien algunos puntos que escribí, porque cuando presenté el artículo en una revista que no me exigió mucho, y en general me la aceptaban el artículo porque necesitaban artículos, pienso yo. Ahora que en los últimos años soy lo que conocen como muchos médicos acá en Perú, reviewer, o sea, revistas inglesas o norteamericanas, nos mandan artículos para revisar y ver si son válidos su sustentación y por ende puedan ser publicados porque están enunciando una verdad. Esos artículos usualmente son presentados en congresos, y si han sido aceptados en congresos, eso es un primer tamizaje, y la segunda parte es cuando ellas son publicadas en revistas que tienen, escuchen este nombre para que lean sus revistas, factor de impacto. El factor de impacto son pocas revistas que tienen eso y se miden. En la reumatología es Arthritis and Rheumatism, Annals of Rheumatic Diseases, son entre las que ustedes pueden escuchar más fácil o más seguido. Muy bien, los glucocorticoides muchas veces fueron discutidos, siguen teniendo su aplicación. Les voy a contar un rápido ejemplo. Probablemente el premio Nobel que se dio el año 1952 a 4 médicos, que es Powell, Hench, los otros 2 y el doctor Angulo me hace acordar, pero si no, son 4 médicos que ganaron el premio Nobel de Medicina. ¿Y por qué fue mal dado según mi criterio? Por lo siguiente, fue una de las pocas veces que se dio el premio Nobel a los pacientes que tenía, Kendall es el otro, Powell, Hench, Kendall y ahorita me acuerdo el cuarto, no me ubico ahorita salgo el cuarto, pero ¿en qué consistía? Kendall fue el que escribió el cortisol, el principio básico de la prednisona, pero eso fue el 37 y después lograron provocar la medicina en tabletas y lo comenzaron a usar en pacientes con artritis reumatoide. Y entonces en esa época le dieron a un grupo de pacientes con artritis reumatoide la prednisona, que es el medicamento que habían dado, y he visto la película, estuve con el doctor Powell, ese es el cuarto, Powell, es el único que da vivo cuando estuve en Suecia llevando justo esas muestras que les contamos, y presentaron la película en los pacientes que el año 51 habían recibido esa cantidad de prednisona. Pues ¿saben cuánto recibían? 350 miligramos diario. Entonces no tenían noción de lo que estaban dando. Entonces esos pacientes cuando subían la escalera, que era de 3 peldaños, y bajaban por otros 3 peldaños, subían así el primer día, el segundo día así, y el tercer día lo saltaban. Éxito, fabuloso.
¿Qué pasó al año? Más de la mitad se había muerto. Eso es lo que se llama el daño acumulado, es el accrual, es la acumulación del daño, que es lo que también nosotros estamos viendo en nuestros pacientes con lupus, y este año hemos presentado un artículo y va a salir publicado, o ya salió en el Annals of Rheumatic Diseases, como cuando uno da esteroides, sí apaga la enfermedad, pero debe dar en lo posible lo menor tiempo, porque si se acumula y se persiste y se quiere dar sin sentido, se produce un daño, porque esas personas cuando lo reciben, al final fallecen más temprano. Entonces, aquella vez cuando se dio esos medicamentos a estas personas como forma de terapia, de inicio probablemente estuvo muy bien, pero de mantenimiento, durante un año hicieron glaucoma, diabetes, infartos y se murieron más de la mitad. Discutido, pero así sucedió. Muy bien, la que sigue. Estos son datos y recomendaciones generales, son estado funcional, cosas que ustedes ahora son alumnos de medicina, son cosas que tal vez son más complejas y se funcionan más para cuando hacen la especialidad. La que sigue, no es minimizar sus capacidades, pero es obviamente más información que se tiene que tener. Hay dos formas de artritis. La artritis establecida, que es aquella que se conoce claramente, el paciente tiene factor reumatoide, anticuerpos citrulinados, más de una articulación inflamada, y la temprana. Este es un concepto que ha variado. Antes se decía 2 años, menos de 2 años, después se dijo menos de 1 año, y ahora se acepta que debe ser menos de 6 meses, en lo ideal. Por eso es que a los colegas de medicina interna, cuando rotan por los servicios, tenemos interés de hacerles saber que apenas haya una articulación inflamada, ese ya es un criterio para buscar como diagnóstico artritis reumatoide y se puede tratar y evitar aquello que sabemos, el envejecimiento inmunológico. La que sigue. Esta es la R establecida más o menos, qué es lo que se hace. Esto es el año 2015, octubre, noviembre del año pasado. Una artritis temprana virgen, se ponen fármacos que se llaman FAME, que es básicamente metotrexato, hidroxicloroquina, sulfasalacina. Abren 2 variables. Si es de baja actividad, solo la monoterapia con metotrexato es suficiente. Si hubiera falla, se puede hacer una combinación tradicional de metotrexate con algún biológico. Esto es establecida, aquella que ya tiene más de 6 meses, 1 año, la enfermedad está claramente conocida. Si la actividad es moderada o alta, se puede iniciar otra vez metotrexate, otra vez se trata de asociar con algún medicamento que es un biológico o un medicamento que es una droga sintética que es inhibidor de la JAK, que es lo que se conoce el tofacitinib. Luego se puede hacer diferentes formas en relación a no respuesta hasta llegar a decisiones finales como orientación en los pacientes que uno recibe. La que sigue. En pacientes con artritis reumatoide y malignidades, es frecuente encontrar, ya les habíamos dicho que los pacientes con artritis reumatoide hacen sobre todo cáncer. La más frecuente es la de piel. Hay formas de cáncer de piel que nos permiten usar medicamentos, pero los melanomas no. Acá hay una serie de consideraciones que están escritas. Ya me copiaron mis diapositivas, cópienlas, se las obsequio con mucho gusto. $5,000 cuesta la diapositiva, pero no importa, a ustedes gratis. En esa está toda esta información a quienes están interesados en la reumatología, porque hay mucha información y enseñársela así con detalle tal vez los voy a aburrir más que provocar interés. La que sigue. De la misma manera, si un paciente, como hay muchas circunstancias en esta época, puede tener hepatitis B o C, y si tiene estas enfermedades hay pautas de cuándo dar, qué dar un medicamento, un FAME, que es un medicamento que inactiva la enfermedad, o en su defecto es químico, o se le puede asociar un medicamento biológico. La que sigue. Pacientes que hacen insuficiencia cardíaca también hay indicaciones que están escritas y ustedes podemos tomar esas decisiones como médicos al momento de llevar al paciente. La que sigue. Más datos en relación a sugerencias de la Asociación Norteamericana del Corazón de Nueva York. La que sigue. O pacientes que hayan tenido infección seria previa, entonces hay recomendaciones, hay consenso y no consenso sobre cómo usar estos medicamentos. La que sigue. Y también vacunas. Antiguamente no se hablaba de vacunas en los pacientes con artritis reumatoide. En general, se puede vacunar es ideal vacunar a todos los pacientes con artritis reumatoide antes de iniciar una terapia. Pero hay unos que se contraindican cuando el paciente ya está en tratamiento. Los que se contraindican son aquellos que son virus atenuados, como el herpes zóster. Sin embargo, se ha abierto una
Ahora aquí el American College dice se puede vacunar idealmente antes de iniciar la terapia, pero un reporte reciente se ha visto que los pacientes que reciben vacunas contra herpes zóster hacen una forma de vasculitis que se llama vasculitis ANCA con más frecuencia que los demás. Entonces abre la duda si vacunar o no, al margen que puede provocar algunos efectos secundarios. Pero sí se puede vacunar contra influenza, se puede vacunar contra neumococo, sobre todo en las personas mayores de 50 o 60 años. La que sigue. Reducción de la terapia. En general, se puede reducir la terapia, pero es inusual que se pueda suspender. Han habido estudios en los cuales un grupo de japoneses comenzaron años atrás a quitarle los biológicos y las medicinas, y al año casi el 50 o 60% ya había hecho enfermedad, un 20 o 30% tenían síntomas. En general, los pacientes tienen que sostenidamente recibir terapia. ¿Por qué? Porque estos pacientes, cuando hacen la enfermedad, han hecho una respuesta adaptativa, es decir, la respuesta inmunológica se ha sucedido y está en la memoria de las células, y estos pacientes, por factores que pueden ser infecciones o lo que fuera, pueden reactivarse o por causas que no se conocen. La que sigue. Esta es la R temprana, que es la forma, tal vez debí iniciar con esta, que es la forma más temprana, que es donde uno puede conseguir rápidos éxitos, iniciando sobre todo medicamentos como metotrexate, y después pasar, en los pocos casos que pueden avanzar a más, asociar los medicamentos biológicos o de otro tipo. La que sigue. Entonces las conclusiones incorporan, evidencias y utilizan un proceso formal de grupo. La que sigue, por favor. Muy bien. Esta es una evidencia que está escrita ahí. Parte de esto está también escrito en el libro de reumatología, que como les hemos dicho, de artritis reumatoide, los que rotan en el Almenara, hay 2 libros ahí. En la facultad se dejó varios libros, yo le dejé uno al señor decano, pero además a la universidad le dimos 100 libros, que espero que hayan llegado por lo menos algunos de ellos, y ustedes pueden acceder sobre información realizada por nosotros en nuestra población, con autores, muchos profesores de la facultad. Acá hay 2 que son parte de ello, yo lastimosamente ya me retiré, y el resto de colegas que también escribieron de nuestro país. La que sigue. Nada más es para recordar que la sigla de DIMARD es medicamentos que inducen remisión de la enfermedad, o fármacos que inducen remisión en FAME. Las sales de oro fueron los primeros, después existieron antimaláricos, esteroides que ya les conté, la sulfasalacina, metotrexato que se sigue usando, azatioprina, etcétera, leflunomida. De todos estos, en realidad los que más usamos son metotrexato, sulfasalacina y leflunomida probablemente, y antimaláricos. Podría ser la intención de figurar ese primer lugar, quién sabe ese segundo con sulfasalacina, y los antimaláricos también hay muy cerca. La que sigue. Aparecieron luego los biológicos. ¿Qué cosa es un medicamento biológico? El más antiguo forma de tratamiento biológico es ponerle suero de caballo a una persona. Cuando eran las guerras antiguas, el paciente se estaba muriendo, le sacaban sangre al caballo, le ponían a una persona, y obviamente hacía un shock anafiláctico y se moría por shock anafiláctico. Después se hubieron las transfusiones, y inclusive plaquetas, o puede ser solamente glóbulos rojos o sangre total. Esa es una forma de terapia biológica, es decir, pasar seres vivos o sustancias vivas a una persona. ¿Qué ha hecho el humano? 2 médicos, uno de ellos de origen argentino, y uno de Noruega y otro de Alemania, por el año 86-88 comenzaron a estudiar o trabajar en lo que se llaman los anticuerpos monoclonales. Es decir, ¿qué significaba? Trabajaron genéticamente células de ratones que tenían cánceres, que se replicaban casi inmortales, alteraron sus DNA, al comienzo eran 25% de origen humano, de ratón, quiméricos, y el 65% o 75% eran humanos. Estas células las enfrentaban contra un antígeno. El antígeno podía ser el factor de necrosis tumoral, y producir un anticuerpo, esta célula ya tratada, y eso se llama un anticuerpo contra el TNF. El TNF, ustedes saben, es una citosina madre, una de las grandes del sistema humano. Al darle al paciente un anti-TNF, el TNF, que estaba muy elevado, se reducía, o se reduce, y por ende mucha de la sintomatología mejoraba. Pero siempre quedaba un 30% de los pacientes que recibían esto que se activaban. Otra cosa en contra es que es un producto caro, cuesta como unos 5.000 soles en promedio, casi la mayoría de biológicos, y ustedes pueden entender que es difícil manejar eso a cualquier gente en nuestros países.
Existen una serie de biológicos. Este es el etanercept, que es un medicamento biológico, es totalmente humano. Adalimumab esta es una proteína de fusión. Este es el MAB, es un anticuerpo monoclonal. El MU es relacionado a control inmune. Acá el rituximab es un quimérico, tiene proteínas de ratón y humano. El certolizumab es ya un medicamento monoclonal humano totalmente. Infliximab es quimérico, es un anti-TNF, y el abatacept es un inhibidor de la coestimulación, es decir, cuando se produce la unión con el procesamiento del antígeno y se presenta la célula T, el receptor de la célula T, y antes de que se suceda la respuesta interviene el inhibidor de la coestimulación y el paciente mejora. Pues bien, estos son los medicamentos biológicos y el tiempo en que se produjeron. La que sigue, por favor, la que sigue. Entonces, las investigaciones clínicas van evolucionando de los DMARD o FAMES, o sea, medicamentos, fármacos que inducen la remisión de la enfermedad, a biológicos, que son, ya les expliqué, en forma somera, cómo es el fenómeno de producir un anticuerpo, un medicamento biológico. La que sigue. Y después han avanzado a otras formas de medicamento, que es actuar en las vías de señalización, que son los JAKs, que es el momento de interactuar con el núcleo específicamente y las ribonucleoproteínas y el DNA específicamente. La que sigue. Pues ahora hay un intento de clasificación, que son los sintéticos, los FAME o medicamentos sintéticos como estos, la metotrexato y sulfasalacina y la efrunomida, que les dije eran los que más usábamos. Hay los DMARDs o medicamentos que inducen remisión, sintéticos dirigidos contra algo que es contra los JAKs, que es el tofacitinib, y los biológicos, que son aquellos dirigidos contra, por ejemplo, el TNF, que son todos estos. Aquí es contra el anti-CD20, que es un anticuerpo que se produce en una parte de la evolución de la formación de la célula plasmática o del linfocito B. El tocilizumab actúa contra la interleuquina 6, y el anakinra es un medicamento que no se usa, que es el receptor de la interleuquina 1. Hay biosimilares. Antiguamente había casi una lucha constante para que los intereses de las grandes compañías era que no existieran estos, porque se asumía que pudieran hacer más que nada un beneficio para la industria más que un beneficio para el paciente. Pero han comenzado a aparecer biológicos hechos por las grandes industrias. Novartis, por ejemplo, ya ha sacado un medicamento que acaba de leer en el American College, que es una adalimumab. Una compañía coreana ha sacado otro que es un etanercept, y ya lo aceptan en todo el mundo a pesar de la constante crítica que había sobre ellos y que abaratan el tratamiento en muchos casos. La que sigue. Bueno, entonces los medicamentos, un rápido sumario de esto. La que sigue, por favor. No sé si estoy en hora todavía, Roy. 5 minutos. Bueno. Entonces ya les había hablado de biológicos, sistemas vivientes, sangre total, la primera forma de tratamiento biológico, vacunas, tratamiento biológico, terapia génica, es cuando se altera el gen de la telomerasa, lo que habíamos hablado hace poco, y los del DNA recombinante, que es cuando se altera genéticamente los núcleos de la célula y comienzan a producir algo que el humano les dice trabaja contra esa cosa. La que sigue. Hay una nomenclatura, ya les había dicho, MAB es anticuerpo monoclonal, CEPT es proteína de fusión, y este es un antagonista del receptor, y tiene un origen diferente, si es humano, si es ratón, si es rata, si es humanizado, si es quimérico, etc. Y si está dirigido al sistema inmune, al hueso, tumor o interleuquinos. La que sigue. Bueno, estos son los que existen en el mercado de los biológicos. Habría que agregar acá los DMARDs de síntesis dirigidos contra una que es básicamente los JAKs, que es el que se usa o existe ahora en el mercado. La que sigue. Bueno, este es un anticuerpo monoclonal, este es un murino puro, la fase variable, del dominio variable y constante, la cadena liviana y la cadena pesada, es puro murino. En cambio, este es un quimérico, 25% ratón y el resto es humano. De estos dos medicamentos, un anti-CD20 y un anti-TNF. La que sigue. Este, por ejemplo, es un humanizado, donde queda lo que se conoce como la región determinante complementaria, que es esta parte, el CDR, de las cadenas variable, ligera y pesada, y el resto es totalmente humano, es humanizado. De estos son estos medicamentos, tocilizumab, belimumab, estos de acá que están registrados. La que sigue. Y
cuando son completamente humanos, que es totalmente, la inmunoglobulina es totalmente humana, y estos son los productos que existen en el mercado. La que sigue. Entonces, los anti-TNF, por ejemplo, el infliximab es quimérico, humano, de ratón, y lo que hace es capta al factor de necrosis tumoral alfa y lo disminuye su acción, y por ende mejora la respuesta, la enfermedad en el paciente. El adalimumab es totalmente humano, tiene una misma acción y mejora el paciente. Y el etanercept es una proteína de fusión, el humano ha agarrado la parte humana, la parte esta de la inmunoglobulina, que la fusiona y trabaja haciendo lo mismo, es decir, captando el TNF. La que sigue. Bueno, después viene los tocilizumab, que es dirigido contra la interleuquina 6, el rituximab, que es contra la interleuquina 6, y este que les había hablado hace poco, que es un totalmente humano, dirigido contra, es una proteína de fusión, dirigida contra, inhibe la coestimulación de los linfocitos T. La que sigue. Este es el tocilizumab. La que sigue, por favor. Y por último, la que sigue, es la inhibidor de las cascadas de señalización, es decir, cuando uno actúa en esa parte, puede inhibir o alterar la respuesta inmune. La que sigue. En esta parte, el JAK, por ejemplo, recibe al antígeno y va a haber una respuesta, a la citoquina y va a haber una respuesta, y cuando sucede, fosforiliza los receptores que a su vez pueden actuar sobre los STAT y después sobre lo que es la transcripción génica. La que sigue. Cuando se da este medicamento, por ejemplo el tofacitinib, la que sigue, inhibe la captación o activación del JAK y por lo tanto no hay esa respuesta y por lo tanto disminuye la respuesta inmunológica. La que sigue. Entonces es un competidor oral reversible de la unión de la fosforilización de los JAK, de la vía de señalización, y evita la producción de sustancias proinflamatorias. Específicamente de los JAKs, inhibe el JAK1 y el JAK3, y que en menor cuantía sobre el JAK2, que tiene una función sobre todo hematológica, y hay veces es una acción que se debe controlar. La que sigue, por favor. Bueno, la que sigue. Estos son los análisis, que es una parte que salió en el libro que les he comentado. Hay registros en varios países del mundo, se llama Rabbit en Alemania, en Suecia Artis, Corona en Estados Unidos, etcétera, donde van siguiendo los pacientes que han recibido biológicos y ven las tasas de infecciones, de neoplasias, y pueden saber en el tiempo si estos medicamentos llegan a producir algún efecto secundario. ¿Y qué sucedió? La que sigue. Pues en el tiempo sucedió que los anti-TNF activan la tuberculosis. ¿Por qué? Porque el TNF controla el complejo primario junto con interferón, y cuando uno le da un anti-TNF, probablemente inhibe esa capacidad de control. Acuérdense que el Mycobacterium tuberculoso es el ser más espectacular del mundo. Ha vivido durante todas las generaciones, desde que probablemente salió del suelo y entró a probablemente un mamut, y después se lo comieron los lobos, y de ahí el humano también comió este germen, y de ahí se fue transmitiendo por el tiempo y por el tiempo y por el tiempo, y siempre ha habido, a pesar de que han existido distintas terapias. La enfermedad, la tasa de infección tuberculosa en el mundo no ha variado. Probablemente en algunos países muy desarrollados ya no existe, pero hay dos conceptos: enfermedad tuberculosis y enfermedad latente tuberculosa. Esta es una momia que está en el Museo de Ica, que tuve la ocasión de tomar una foto, que murió con tuberculosis. La que sigue. La tuberculosis existía en la época de entonces. Fue así que comenzamos a trabajar en la búsqueda de cómo poder manejar estos pacientes con artritis reumatoide que tenían indicación de darles anti-TNF, y cómo podíamos evitar o saber un poco más de esa información. Hicimos publicaciones pues en revistas como el Annals of Rheumatic Diseases, en la revista española de reumatología. El doctor Emery, que es un distinguido reumatólogo inglés, escribió sobre lo que nosotros habíamos escrito, participamos en libros. La que sigue. Y que es una información que ha servido para orientar en alguna forma de terapia en nuestro país, no sé si en nuestro país, por lo menos en muchos, y en otros países sí lo toma como una información. Nos tuvimos la ocasión, nos permitió ser profesor visitante por esta información en varios países de América, y tuvimos la ocasión inclusive de llegar a la Universidad de Lund a hacer alguna vez una charla.
La que sigue, esto salió en una revista que es la anterior, no es para recordar, es la Clínica de Norteamérica. La que sigue. Entonces, la infección latente tuberculosa existe, es decir, yo tengo infección latente, es probable que el 65% de ustedes, si no todos, tienen infección latente, ese es PPD positivo. ¿Y por qué sucede? Uno, porque en nuestro medio podemos haber contactado en el sitio donde vivimos, un amigo, un tercero, un cuarto, o en el hospital donde trabajamos. Y cuando nos contactamos, reaccionamos, se queda enclaustrado el micobacterio en la parte apical de nuestro pulmón, el TNF y el interferón lo controla y podemos vivir toda nuestra vida. En el primer año, si no ha habido un buen control, puede exacerbarse y presentarse a tuberculosis, y en el tiempo solo si hubiera alguna situación diferente, es decir, inanición, pérdida de peso, el uso de algún medicamento como los TNF. Miren ustedes, ¿y cómo medimos si el paciente ha tenido respuesta al PPD? Pues simplemente viendo controles y pacientes con artritis reumatoide. Bueno, en los pacientes que controles, el PPD era positivo en el 70%. Esto es un estudio que hicimos, que salió publicado en esa revista inglesa. Y en los controles, el 29% era negativo. Es decir, 70% habían tenido contacto con el germen tuberculoso. Sin embargo, cuando lo hicimos a los pacientes con artritis reumatoide, la figura fue al revés. Es decir, solo 29% nos daban positivo el PPD y 70% nos daban negativo. Esto expresaba que había una respuesta inmune disminuida. Es decir, el envejecimiento inmunológico había provocado que los linfocitos T no actuaran como debían actuar. Y esto era un anuncio para quienes, porque parte del protocolo de un anti-TNF es saber cómo está el PPD. Y si el PPD era negativo, le podíamos dar abiertamente un medicamento anti-TNF. Pero resultó que en Perú, en los primeros 30 o 40 pacientes que recibieron biológicos anti-TNF, al primer año, 2 habían hecho tuberculosis, que es una tasa altísima. Y después los españoles describieron más de 1.200 pacientes en su población. Es decir, hay que tener ciertos reparos y cuidados en los pacientes. La que sigue. Después vimos las incidencias de tuberculosis en diferentes países y vimos cómo aumentaban cuando se les daba este medicamento y se comenzaron a hacer ajustes. Se comenzó a dar isoniazida en los que eran PPD positivos, por lo menos 30 días antes de iniciar la terapia. La que sigue. Y pudimos aprender nosotros eso, de estos hallazgos y los demás también. Pero después, la que sigue, no está aquí en esta parte de la diapositiva, apareció una forma de determinar cómo puedo yo saber que aquel PPD negativo, habiendo tenido contacto con la tuberculosis, pueda yo saber si en realidad lo tuvo o no, o sea, es una tuberculosis latente. Pues bien, apareció una forma de determinación que es el cuantiferón, y después apareció el cuantiferón Gold, que es la liberación por células mononucleares de precisamente haber tenido contacto con el germen tuberculoso, y eso se mide bajo una determinada protocolo. Nosotros, eso es muy caro, pero tuvimos la ocasión de averiguar que lo producían en Australia y en Londres. Uno de nuestros médicos contactó con la gente de Australia y nos regalaron cerca de $40,000 en esta forma de terapia. Nos llegó acá y uno de los colegas de nuestro hospital, un inmunólogo, hizo la técnica que se llama in-house, es decir, él la desarrolló y pudimos estudiar el cuantiferón en estos pacientes. El total de negativos, que eran 70, se redujo como 45, pero siempre habían pacientes que no respondían a este test, es decir, estaban viejos inmunológicamente y por lo tanto eran los que más tiempo de enfermedad habían tenido y eran los más viejos en edad también. Por ende, desde entonces en el servicio tenemos la pauta de no darle en lo posible a mayores de 65 años, por si acaso tengo 67, a los mayores de 65 no darles biológicos sin enfermedad. Era muy agresivo, no había habido respuesta porque la tasa de tuberculosis que comenzamos a revisar fue muy alta y eso también fue publicado en el libro. Bueno, hay maneras de cómo podemos evaluar nosotros la actividad de la enfermedad. Hay pruebas de sensibilidad, inflamación. La que sigue, por favor, lo que les dije hace poco, la que sigue, es ACRs, los criterios del American College, 20, 50 y 70, es decir, uno inicia una terapia y ve si el 20% ha mejorado en 20% en una serie de criterios. Este tal vez es muy fácil de alcanzar, pero estos dos son más difíciles y llegar al 100% es mucho más. La que sigue. La que sigue, por favor.
Hay otros criterios que es el DAS, que es el acrónimo en inglés de actividad, el score de actividad de la enfermedad, que hay diferentes valores. 5 por encima de 5.1 es una actividad severa, mediana 3.2 y por debajo de 3.6 remisión. Tiene observaciones y discusiones en el ámbito de los reumatólogos porque mide básicamente articulaciones superiores y rodilla. La que sigue. Hay otras escalas que miden en realidad, por ejemplo, la función física del paciente. Otras, inclusive la que sigue, pueden variar y se tienen que aplicar porque estas son hechas en países donde la mayoría de pacientes tienen auto. En nuestro país no todos tienen auto, menos en los pacientes de niveles socioeconómicos C y D, aunque ahora en Lima hay muchos carros, pero, por ejemplo, uno de los criterios es cuánto puede abrir y cerrar la puerta o cómo se baja, etcétera. Y eso eso lo hizo un doctor Glave tiempo atrás, y cuando él vino al Perú, cuando se formó en México. La que sigue. Hay otros test y varios en relación, inclusive el test celular, el DAS, que es un europeo, o es un holandés el que hizo esa descripción. La que sigue, por favor. Y también la medición de los cambios radiográficos. Hay test de Sharp, hay varios, el de Genant, que es otro médico que hace una más o menos técnica de cómo evaluar en el tiempo y en el seguimiento cómo poner la radiografía, cómo expresar si ha habido o no progresión. La que sigue, por favor. Y ese es el Sharp, que es casualmente modificado por Genant, que es el otro, son los tests, las escalas para cómo medir en puntos cada una de las articulaciones que se va evaluando en el tiempo y saber si ha progresado o no la enfermedad. La que sigue, eso es todo.